Claro. Fue un hito. Y lamentablemente eso se pone en duda. Bueno, ya tenemos a nuestro primer invitado, según nos dice la producción. Antes de pasar así muy cortito, les comento algo a nuestras oyentes y nuestros oyentes, porque es cierto, cometemos furcio, yo cometo mucho furcio, pero por ahí hasta se ponen a discutir los compañeros de la producción entre ellos y nosotros estamos acá viéndolo. Pero cuando nos tienen que decir que hay un invitado, empieza. Todas unas señas raras ahí que bueno, en definitiva, por eso a veces cuesta. En fin. Está con nosotros el director de Pulso Social, es una consultora, Federico Der Megerdichian. Muy buenas noches. Ahí va. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto. Te escuchamos perfecto y te agradecemos enormemente que estés con nosotros este viernes a la noche en el programa Tiembla la Casta, un programa del Partido Solidario Córdoba. Y como te habíamos dicho, te convocamos para consultarte, para hablar, para debatir sobre el resultado electoral del 26 de octubre y principalmente empezar a ver qué podemos hacer hacia adelante o cómo ustedes como profesionales ven ese resultado del 26 de octubre y qué ven hacia adelante del espacio que nosotros militamos, que es el espacio nacional y popular. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos y estar con ustedes y también un gusto saludar a toda la audiencia. La verdad que vemos un contexto nacional de permanente cambio y de cambio muy vertiginoso. En ese marco se han dado las elecciones. Si uno pensaba las características que fueron dándole forma a la elección en torno a casos de corrupción y a una serie o una continuidad de hechos, uno podría decir, infortuitos para el gobierno, errores políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno podría decir, bueno, el resultado de la elección legislativa, si uno lo pensaba, dado ese marco y abstrayéndolo de determinadas situaciones concretas, podría ser una sorpresa. No lo es tanto si uno pensaba el efecto, por ejemplo, de la elección del año 2019, en donde en cierto punto hay una activación ideológica del voto y no tanto que tiene que ver con vectores objetivos de lo que tiene que ver con la economía o con la realidad de la gente, ¿no? Si uno miraba indicadores previos a la elección como el índice de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela, por ejemplo, que es un índice bastante difundido y con prestigio, diferentes indicadores de cámaras, datos de comercio, de ventas, etcétera, 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 uno podría decir el gobierno llegaba en una situación compleja, si a eso se suman casos de corrupción, fenómenos como que en la provincia de Buenos Aires el principal candidato se tenga que bajar, pero aún esté en la boleta por lo que sucedió, uno podría expectar otro resultado. Pero ¿qué pasó? Hubo una elección nacionalizada en la provincia de Buenos Aires, bastión que hoy conserva el peronismo, a pesar de la situación de dificultad y de retracción que tiene de cara a la gente y a la opinión pública a nivel país. Y eso ofició como una activación de ideología que antes lo oficiaban, por ejemplo, las elecciones PASO, ¿no? Que fue lo que pasó entre Alberto y Macri, por ejemplo, que le saca 15 puntos de diferencia y luego Macri en la primera vuelta electoral logra llevar ese número de 33.41, o sea, recuperar 8 puntos, que sí, no es que lo eligieron por ser la primera opción, sino por que no gane lo otro, digamos, o por votar lo menos peor. Sí. Entonces, en ese escenario es que se dio la elección, que sí dejó algunas cosas claras, como por ejemplo que todavía no es el tiempo de los provincialismos, que uno podría haber dicho ante un fracaso de lo anterior,
de cara a la opinión pública y una situación de este gobierno que no está dando respuesta, podrían haber tenido una oportunidad y sin embargo la nacionalización se los comió. Cierta dificultad de representación del espacio, como vos mencionabas, del campo popular, y un gobierno que creo yo que no debe confiarse, si bien tiene una situación institucional ventajosa, digamos, mayor capacidad institucional de llevar adelante las reformas que pretende de lo que esperaba hasta el más optimista. La gente le dio una prórroga casi como prefiero esto antes de que vuelva a lo anterior, digamos, para determinado para determinado porcentaje del electorado, Sí. sobre el cual el gobierno debe prestar atención, porque todo indicaría que si no hay signos de mejora, bueno, la situación de cara a la opinión pública, que ya venía deteriorándose, o sea, el gobierno llega a la elección con un deterioro grande en la opinión pública de enero a esta parte, podría profundizarse. Pero bueno, es un gobierno de cisnes negros permanentes, digamos, entonces es como difícil afirmar qué puede llegar a pasar si la situación no mejora, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, no han podido medir la opinión de la gente con respecto al acuerdo con Estados Unidos, porque esto salió ayer. Pero en la campaña se enfocó mucho en rememorar el Braden o Perón, o sea, patria o colonia. Y evidentemente no dio resultado. No dio resultado desde lo comunicacional, o ha cambiado la idiosincrasia de los argentinos y tenemos mayor afinidad por los estadounidenses que antes. Bueno, había estudios que circulaban incluso, nosotros particularmente no lo medimos, pero hay consultoras colegas que incluso habían medido la imagen de Donald Trump o incluso la relación de Argentina contra Estados Unidos y remarcaban cierto sentimiento anti-norteamericano, digamos, que podía ser uno de los vectores que operar en contra del gobierno, y fue otro de los vectores que no se manifestó. Yo creo ahí que hay un punto también importante a tener en cuenta, que es quizás el alineamiento internacional en la vinculación que tiene el elector con la política hoy, en el tiempo que corre hoy, que tiene varias características. La primera, que a la gente le interesa menos, digamos, está reflejado, por ejemplo, en la caída de los niveles de participación, ¿no? En el Claro. 2001 era el voto en blanco, hoy la gente está eligiendo no participar, pero además está eligiendo vincularse con la política, ni siquiera yendo a votar, y los que van a votar en el último momento o en la última semana, y generalmente con un vínculo bastante emocional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la dinámica que pareciera tener un sistema de préstamos permanentes, porque uno podría decir, recibieron un préstamo de 20.000 millones del FMI hace 4 meses y ahora tienen que volver a ser rescatados. Uno cuando permanentemente pide, yo no soy economista, ¿no? Pero pareciera más símbolo de fracaso que de éxito. Eso parece haber quedado un poco de lado en lo que tiene que ver con la economía. ¿Y por qué digo esto? Porque también en el análisis político uno podría haber dicho, la percepción económica de la gente es que la economía está mal. Sí. Y sin embargo, en algunos estudios cualitativos y demás, podíamos advertir algunos indicadores muy incipientes, pero que la estabilidad económica hay ahí en el electorado, en cierto electorado, incluso de niveles socioeconómicos bajos, que esto también disloca un poco, que uno podría decir, podrían ser representados por el peronismo, y que su condición objetiva es mucho peor, porque en el focus group, en la entrevista en profundidad te lo contaban. Ahora tengo que recortar en esto, o ya no compro la factura, solo compro el pan. Sí. Un sinfín de hechos de la vida micro, digamos, que se ponen sobre el tapete,
pero sé que el mes que viene voy a ganar lo mismo que este, ¿no? Entonces quizás hay una subestimación de no comprender que el peso de la inflación es un problema grande, digamos, en términos de planificación y demás familiar, y ahí el gobierno ha notado un poroto eh, que se manifiesta en ese punto y que por ahí no está tan calzado a la geopolítica o las cuestiones internacionales, sino que a cuestiones cotidianas del día a día, ¿no? Fede, ahí con respecto a esto último que vos decís, de quien vota más en función de la cotidiana y cómo llega a ese domingo electoral. Eh, ¿Ustedes sostienen desde la consultora esa hipótesis de los 3/3, de que hay como dos núcleos contrapuestos bien duros, quizás más ideologizados, o algo recién comentaste sobre la ideologización del voto, y un tercio que es el que define, que es el que en el 2019 volcó la balanza para el lado de Alberto Fernández, pero que en el 2023 vuelca la balanza para el lado de Javier Milei? Digo, ¿la ven a esa hipótesis como ese péndulo que se va dando y ese tercio de la población que va votando en función del bolsillo? Quizás, como vos decís, pasándola mal, pero con una expectativa de que por lo menos mientras tengamos estabilidad, prefiero seguir remándola de este lugar. Sí, coincidimos con esa hipótesis. De hecho, el 42% de voto a nivel nacional, digamos, es menos, si bien es una elección legislativa, ¿no?, que amplía la oferta, es menos que el 55% del balotaje, digamos, ¿no?, donde la gente está obligada a votar en dos opciones. Sí. Pero eso más o menos te marca la pauta. Si uno, por ejemplo, analiza el caso de Córdoba, los votos de Milei, podríamos decir los votos de la lista del Partido Libertario de Pachesi, que son 5 puntos que uno sería lógico suponer que quisieron votar al gobierno nacional. Son menos que los 56 puntos que sacaba Junto por el Cambio, 55 en elecciones intermedias. Claro. Digamos, esto habla de un gobierno que se ha encargado de reforzar el núcleo y ha perdido un poco de independientes. De hecho, se ha dedicado hasta a destratar a sectores que lo habían apoyado, que lo habían acompañado, y que sistemáticamente fueron observando que en la opinión pública el gobierno comenzaba a tener problemas y fueron actuando en consecuencia, gobernadores, senadores, diputados, etc. Lo que sí arroja ahora, o lo que sí nosotros pensamos, es que hay una cuestión de mayor debilidad de lo que tiene que ver con la izquierda, la centroizquierda, el peronismo o el campo popular, o como querramos englobar eso. Ajá. Porque en el año 2019, el recuerdo de la heladera llena, si se quiere, por ponerle una simbología, era una perspectiva posible. De hecho, el 2015 también se explica un poco por ese clima de época que había, digamos, ¿no?, que era totalmente diferente, sobre el rol del Estado, sobre lo que se había conseguido en los años del kirchnerismo. Fue clara la campaña de Mauricio Macri yéndose al centro, digamos, no vamos a privatizar aerolíneas, y abajo lo silbaban, digamos, en un acto que fue muy famoso. Claro. No le vamos a quitar a nadie. Hoy ese es un contexto totalmente diferente. De hecho, se enmarca la victoria de Javier Milei en un presidente que dice vamos a tener sufrimiento, ¿no? Diría esto un relato épico, hasta que tiene que ver con lo bélico, ¿no? Cruzar el río para un futuro prometido, digamos, no exento de esfuerzo y de sacrificio. Me parece que ahí es donde radica el principal desafío del campo popular, de tratar de volver a pensar perspectivas de futuro, conectar con las demandas sociales que son nuevas. Y ahí es donde, bueno, radica un poco la dificultad.
mientras la oferta siga siendo la no construcción política en los lugares, no la no construcción política, digamos, pero una situación de statu quo, digamos, en términos de construcción política en la región centro, donde ha perdido gran capacidad de tracción electoral, básicamente, los resultados lo demuestran. Seguir solamente apoyándose en el bastión de la provincia de Buenos Aires, que hasta ahora, que encima está empezando a ser disputado, o al menos mostrar en algunas elecciones cuestiones de que quizás con los intendentes y demás, bueno, en septiembre quedó demostrado otra cosa, pero en esta elección hubo problemas. Bueno, me parece que son varios desafíos y debates que se deben dar para intentar, bueno, interpelar a los nuevos actores de la sociedad, interpelar a los jóvenes y ofrecer algo nuevo en el marco de ideas históricas, como pueden ser la solidaridad, como puede ser un Estado presente, como puede ser la justicia social, que no son ideas que se deben abandonar, pero que sí se deben reacondicionar a los nuevos tiempos. Claro. Y hay experiencias claras, me parece que bueno, hay indicadores claros de esto, ¿no? La cantidad de partidos que fueron en las provincias, no con el sello de Fuerza Patria, digamos, muestran, en cierta forma, en estrategias electorales, que están observando y vieron que tenía problemas de representación, digamos, el peronismo a nivel nacional. Claro, claro. Hay una especie de conurbanización de la política dentro del espacio nacional y popular, porque donde se logran aparentemente buenos objetivos es justamente dentro del conurbano. Pero vos remarcás bien que en el centro estamos perdiendo espacio, estamos perdiendo votos, Córdoba y Santa Fe principalmente, y hoy con el porcentaje que esas dos provincias representan en el padrón nacional, es muy difícil ganar una elección sin obtener un buen resultado. Aquí en Córdoba concretamente, creo que desde el 2011, si no me falla la memoria, el espacio no ha vuelto a ganar. La última elección ganada fue en el 2011. ¿Cómo analizás, cómo ves o cuál crees que es el motivo de ello? Bueno, en primer lugar hay una experiencia Córdoba de un provincialismo, digamos, con trayectoria, con anclaje y con representación electoral, con algunos signos de alerta también de cierto desgaste por 24 años en el poder, pero que bueno, siempre ha representado un espacio y en elecciones legislativas uno tendría a pensar que en esta elección Schiaretti con su figura podía llevar la marca de unos históricos 25 puntos un poco más arriba, cosa que no sucedió, fue víctima de la nacionalización y producto de algunos factores que pueden tener origen con la crisis con el campo, el acuartelamiento provincial, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la construcción nacional, la gran mayoría de los cordobeses lo rechaza. Y eso es un dato objetivo de la realidad en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la imagen de los dirigentes nacionales del peronismo en Córdoba, con cualquiera de ellos por encima del 70% de imagen negativa, entre 20 y 25 de imagen positiva, sea Cristina, sea Axel, sea Sergio Massa o el que fuese, ¿no? Todos. Exactamente. Entonces, ahí hay un hecho de la realidad. Después nosotros tenemos conceptuado en Córdoba, siempre hablamos de una pecera, si se quiere, peronista, que está asociada a los valores del peronismo, que se distribuye entre este espectro de 25 puntos, que es prioridad de Hacemos Unidos por Córdoba, y los 10 o 15 puntos que en elecciones legislativas
diferentes elecciones, ¿no? Esto no es para hablar particularmente de alguna, ha ido obteniendo el peronismo nacional. El punto ahí es que tiene representaciones y vocerías diferentes, digamos, ¿no? Claro. Que representan cosas diferentes y que sobre todo el cordobesismo va siendo maleable, pero sí ahí hay un electorado sobre el cual pensar, sobre el cual propuestas que tienen que ver con el peronismo deberían intentar trabajar. Muy difícil sobre el otro 60% de la población, que está identificado con otros valores, incluso históricos, del radicalismo, del liberalismo económico, etcétera, que algunos de ellos abrevan a nivel provincial y creo que cada vez menos la propuesta del peronismo también, por su versatilidad y porque se ubica más a la derecha, del peronismo provincial me refiero, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, un dato objetivo que nosotros veníamos observando siempre, de los votantes de Juan Schiaretti en primera vuelta, cuando fue candidato a presidente, aproximadamente un 50% fue aumentando de cara a la elección, tenían mala imagen del gobierno nacional, de Milei, digamos. Y si uno piensa que sacó el 75%, probablemente lo hayan votado a Milei. Eso parte de ese electorado, de ese electorado de Schiaretti después se distribuyó una parte entre Massa y otra parte entre Milei, eso está claro, solamente al ver los votos absolutos. Pero quizás por un componente más de anti-K que de las ideas liberales o libertarias de Milei, digamos, ¿no? Entonces ahí hay como una reconstrucción del 40% del electorado cordobés para pensar, para intentar de hacer. Es el 40% que acompaña a Martín Yarlor en una lista de unidad peronista, digamos, donde no había otra representación que uno podría decir por afuera. Pero bueno, tiene diferentes representaciones. Podríamos también pensar en los votos que obtiene Natalia, los votos que obtiene Pablo Carro, y algo del voto de Schiaretti, el voto de Natalia de la Sota, que pudo retener su banca, y quizás sobre eso tenga que ahora construir una nueva postura y aclararla. Si no hubiese estado un ejercicio de reflexión, ¿dónde hubiese ido? Y yo creo que un poco y un poco. Hubiese aumentado probablemente la lista de Pablo Carro, y hubiese aumentado un poquito la lista de Juan Schiaretti, ¿no? Es como que estuvo ahí un poco de cordobesismo nostálgico y un poco de una opción posible para el votante kirchnerista, o para determinada parte menos nuclear, que se mueve siempre en esa representación. Pero yo pensaría que Córdoba tiene esa pecera que, bueno, mientras no haya una propuesta que la convoque, que la logre convocar en conjunto, bueno, estas opciones van a ser víctimas de la fragmentación, digamos. Claro. Fede, vos en algún momento comentaste, sin profundizar, y ahora quiero que profundices un poco, sobre el capítulo juventud. Uno estima que los jóvenes de menos de 35 años representan ¿cuánto? Entre el 30-40% del padrón electoral, ¿no? Se puede decir. Sí. Y eso va a ir en crecimiento. Pero, ¿cómo caracterizas? Bueno, por un lado, el tema de la caída en la participación electoral, si eso ha tenido, o sea, qué impacto eso ha tenido dentro de lo que es la juventud, por un lado. Por el otro lado, esto que nosotros dentro de lo que podemos decir del amplio campo nacional y popular, ha cambiado de forma el mundo del trabajo y que quizás no hemos sabido llegar a ver de qué manera resolvemos esa problemática cotidiana de esos jóvenes, de los Rappi, de los que laburan en Uber, de todo. Digo, ¿nos podés caracterizar un poco en qué están esas cabezas? ¿Cómo la están viendo ustedes ahí desde la consultora? Sí. A ver, algunas cosas que yo pienso. Creo que primero hay cosas que siempre
están ahí latentes y por ahí entran en el terreno del olvido, digamos, pero primero es caracterizar el espíritu juvenil, ¿no? Que tiene que ver con la transgresión, que tiene que ver con la movilización, con el cambio, etcétera. Sí. Cosa que, por ejemplo, Néstor Kirchner supo interpretar y conducir muy bien. Hoy creo que los jóvenes son víctimas por X factores, más allá de los fracasos gubernamentales y de la situación coyuntural de Argentina, de un esquema de bombardeo permanente de lo que tiene que ver con las redes sociales, de lo que tiene que ver con las expectativas de vida que se construyen o de éxito que se construyen, a las cuales son muy difíciles de aspirar, que son problemas más macro, ¿no? Que afectan a todos los países y que generan un caldo de cultivo para el tipo de liderazgos como el caso de Javier Milei, digamos, ¿no? Claro. Que es un liderazgo que uno lo podría, que tiene algunas características comunes porque los argentinos siempre nos encargamos de ser originales, pero tiene algunas características comunes en lo que tiene que ver con las derechas o las neoderechas, digamos, a nivel mundial. La construcción clara de un enemigo, que en otros casos, como el caso de Donald Trump o como el caso de las derechas europeas, tiene que ver con el extranjero, con la amenaza. En Argentina no tenemos esos problemas, pero Milei se encargó de identificar como enemigo a la casta, digamos, a los políticos, como los responsables de todos los problemas. Y en ese sentido, ser el canal o la vía de lograr aunar la voluntad de miles de jóvenes que encuentran ahí el impulso, ¿no? En sacarse de encima lo que consideran que es la causa de sus frustraciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí es donde radica la dificultad del desafío, y ahí es donde me parece que se acartona un poco el discurso del peronismo, que sigue hablando de un contexto anterior, digamos, o de un pasado que fue mejor, Claro. Cuando los jóvenes en realidad están impulsados a otra cosa. Yo creo que debe pensarse una alternativa superadora a esta realidad que tenga que ver con eso, encontrar impulsos de transgresión, de un futuro mejor, que tengan que ver con otras dinámicas, ¿no? Asociadas a la solidaridad, por ejemplo, para contrastarlo con el sálvese quien pueda, ¿no? En el cual eso, Milei propone algo claro, digamos. En términos de modelo económico, la confrontación está clara. Claro. Va a ser una sociedad mejor en la que todos vayamos por nuestro interés individual, digamos, esta es la postura del gobierno nacional. El peronismo debe encontrar la forma de explicar que va a haber una sociedad mejor si tiene que ver con los valores que históricamente representan, como la comunidad, la solidaridad, etcétera, pero no con metodologías que ya son viejas y que ya están denunciadas y puestas, aunque no sea cierto, digamos, pero están puestas en evidencia como que fracasaron, ¿no? Claro. Esto del excesivo rol del Estado, del paternalismo estatal, del exceso de gasto público, del nivel de vida de los funcionarios, cosas que el peronismo debe hacer una autocrítica también, ¿no? Porque muchas de esas le asiste la razón al que lo critica, ¿no? Esto también tiene que ser cierto, tiene que haber una profunda capacidad de autocrítica de cara a la sociedad a los fines de poder proponer una alternativa superadora. Claro. Creo comprender que estás indicando que tenemos que encontrar una alternativa de futuro para plantearle a la juventud, más bien que hablarle del pasado. De todas maneras, en lo comunicacional venimos fallando bastante si tomamos en cuenta los resultados que venimos obteniendo últimamente.
Te pregunto y te pido una respuesta bien cortita, porque desafortunadamente el tiempo pasa rapidísimo y ya es el momento de pasar a nuestra siguiente invitada. El desafío concreto que para vos como consultor tiene de aquí en adelante el kirchnerismo de Córdoba o el Espacio Nacional y Popular después de haber obtenido un resultado tan bajo en esta última elección. Bueno, yo ahí considero que primero esto, volver a pensar a qué parte del electorado se le puede hablar, digamos, eso en primer lugar. Querer abarcar el todo más que la parte, me parece que es un primer error. Tratar de identificar ese electorado, cómo está conformado. Y en segundo lugar, buscar mecanismos de representación sobre sectores puntuales de la vida activa de Córdoba, digamos, ¿no? Que tengan que ver, no solo, no caer, a ver cómo lo puedo poner en palabras, no caer en un denuncismo permanente de las barbaridades del gobierno de Milei. Digamos, eso me parece que ya está claro y que ya la sociedad está dividida, digamos, ¿no? En términos del análisis conceptual sobre las cuestiones que pasan, ¿sí? Hay un concepto que se usa mucho en la psicología política, que es el sesgo cognitivo, digamos, que uno analiza la realidad desde su postulado ideológico, ¿no? Claro. Digamos, ahí ya hay un público que forma parte, que hace falta activarlo, que hace falta proponerle algo nuevo, que hace falta por una construcción cordobesa, que no esté tan identificada a las decisiones o a lo que se decide en Buenos Aires, que tengan que ver con un componente también territorial de las diferentes regiones o realidades de Córdoba. Me parece que el desafío es grande y en una corta respuesta también se me complica porque me van viniendo muchas cosas a la cabeza. Pero bueno, dada la situación de vulnerabilidad del espacio y lo que, como ustedes conceptualizan bien, ha ido perdiendo, es la envergadura de los desafíos también, ¿no? Muy bien, te agradezco muchísimo por la respuesta, por la entrevista, muy interesante. Nos dejas mucho espacio para la reflexión, que es muy necesario, y también has dejado algunas pautas para pensar hacia adelante, y yo creo que eso es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias y seguramente muy pronto te estaremos contactando nuevamente para seguir conversando estos temas que quienes estamos permanentemente en la política, quienes estamos muy politizados, nos interesa siempre debatir y escuchar. Así que muchísimas gracias, Federico. Gracias, Fede. Saludo, Nicolás, y nos vemos pronto. Bueno, fue un gran gusto para mí y a disposición cuando ustedes lo necesiten. Gracias. Muchas gracias.